Hoy en el radar, una comparación necesaria. ¿Con qué discurso llegó Gabriel Boric a la presidencia y con qué discurso asumió el presidente José Antonio Kast? 4 claves. Gabriel Boric, la noche que ganó, iniciaba sus palabras deseando buenas noches en mapudungún, lengua que después de la convención y del rechazo de ese texto no volvió nunca más a utilizarse en las ceremonias oficiales, o escasamente. En cambio, el presidente Kast lo vimos, por supuesto, en perfecto español, la lengua que los chilenos compartimos, saludando a todos los chilenos, luciendo el escudo nacional en su banda presidencial, y la bandera chilena, que es la que nos une como nación, la vimos ahí, ¿no es cierto?, en la plaza y en las calles, flameando con más fuerza que nunca. Segunda clave de diferencia entre el discurso con el que asumió el presidente Boric y con el que asumió el presidente Kast. Gabriel Boric, para ser elegido, dijo lo siguiente durante su campaña: sepan a quienes sean responsables que los vamos a perseguir nacional e internacionalmente por todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. Esa fue frase del presidente Boric cuando estaba en la campaña. Volvamos al balcón del 11 de marzo recién pasado y recordemos las palabras del presidente Kast, comillas: este no es el momento del rencor, es el momento de hacer la tarea. Hay demasiado por hacer para gastar nuestras energías en trinchera. La invitación de este gobierno es a todos. Y de hecho, pidió respeto por el expresidente Boric cuando algunos en la calle empezaron a gritar consignas contra él. Tercera clave de diferencia entre ambos discursos. Boric, en el balcón hace 4 años, invocaba a Allende, un presidente que claramente es un factor de división en Chile. Invocaba a Allende con estas palabras: como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre para construir una sociedad mejor. La verdad que ni el expresidente Ricardo Lagos llegó tan lejos. Al contrario, el expresidente Lagos siempre dijo: yo no soy el segundo presidente de la Unidad Popular, sino el tercer presidente de la Concertación. Bueno, el presidente Kast, 4 años después, en el mismo balcón que el presidente Boric, eligió recordar a Portales con estas palabras: Diego Portales nos dejó una enseñanza que sigue plenamente vigente. Un país no puede gobernarse solo con ideas, tiene que gobernarse con carácter. Y una última clave, sin duda hay muchas más, pero una última clave: Boric asume el poder sobre los hombros de carabineros atacados, maltratados, perseguidos, heridos durante el estallido de violencia y prometiendo refundar la institución. El presidente Kast, en el balcón, el pasado 11 de marzo, abro comillas: queremos decir fuerte y claro a nuestros carabineros, a nuestras policías de investigaciones, a nuestros gendarmes, a nuestras fuerzas armadas, que tendrán todo el respaldo de la ley. Así es, el mismo balcón, 2 miradas completamente diferentes. No se separe de nuestra sintonía, ya volvemos, porque hoy tenemos en el radar a la diputada recién asumida, Constanza Juve. Bueno, hoy día tenemos en el radar, qué honor, a Constanza Juve como flamante diputada ya en ejercicio. Para mí es una alegría especial presentarla. Yo conozco a la Constanza Juve hace muchísimos años, desde que ella era muy joven y se iniciaba en la política, así que el orgullo de verla convertida en diputada y saber del tremendo aporte que va a significar su rol ahí, porque bueno, aparte del talento político que todos conocen, es una abogada constitucionalista seca, y donde más nos tocó trabajar juntas fue en la convención, que fue una experiencia histórica que la compartimos y la vimos. Así que primero, Connie, gracias por estar hoy día en el radar y también felicitaciones por ese juramento el miércoles. Muchas gracias, Marcela. Yo muy contenta de estar acá, muy honrada también de ser la segunda invitada del radar después de Gonzalo Cordero. Así que muy contenta de estar acá compartiendo contigo y conversando también de todo lo que pasó esta semana. Oye, yo estaba escuchando, todos estuvimos también en el cóctel en La Moneda, y vimos las imágenes del presidente firmando los primeros decretos, las primeras instrucciones.
¿Qué te pareció a ti esa señal y esas primeras medidas que se anunciaron que van un poco en la línea de esto del gobierno de emergencia? Habían medidas en materia de seguridad en el norte, de control de inmigración y también esta instrucción a la Auditoría General. Yo creo que apunta precisamente a esta lógica del gobierno de emergencia, ¿cierto? O sea, frente a una situación de emergencia, un gobierno de emergencia y por lo tanto decisiones que se tienen que tomar en ese contexto. Y obviamente que el tema migratorio, que se vincula, la inmigración ilegal, irregular, se vincula directamente con el tema de seguridad, no solamente es una señal, sino que es un acto es un acto positivo en términos de decir, ¿sabe qué? En realidad ya tomamos decisiones desde el primer día porque empezamos a gobernar desde que salimos del Salón de Honor del Congreso. Y eso creo que es una muestra bastante clara para las personas. Y por otro lado, el tema de la auditoría yo lo encuentro muy importante, porque hay algo que las personas también, y te lo dicen todo el tiempo, de que pareciera de que acá se tomaban decisiones en el gobierno anterior, el gobierno de Gabriel Boric, y no pasaba nada. O se cometían errores y no pasaba nada, o se mandaban condones y no pasaba nada. Entonces, esto como de la falta de responsabilidad, esta falta de accountability, de rendición de cuentas, que también es vital y es trascendental en un cargo público, yo creo que también el tema de la auditoría es una señal en esa lógica, y también porque para poder tomar medidas se necesita saber cuál es el diagnóstico. Sí, yo eso lo encontré, bueno, estamos conversando con Constanza Jube, la diputada Jube hoy día en el radar. Yo encontré muy bueno cuando dicen, necesitamos, porque si el diagnóstico es equivocado, las soluciones que demos también van a ser equivocadas. O sea, la auditoría permite tener un diagnóstico preciso del estado en que se recibe. Y además, no sé qué piensas tú, pero el tiempo es muy corto. O sea, tú no puedes seguir en un par de meses más girando cuenta de los errores del gobierno anterior. Por lo tanto, es fundamental que se transparente el estado en que se recibe cada ministerio. Yo veía hoy día, o ayer, a María Pazzola, la ministra de Educación, te fijas diciendo, perdón, o sea, aquí se cortaron gastos que estaban en leyes permanentes. No sé si se puede explicar un poco eso, o sea, la gravedad de la situación fiscal que está heredando este gobierno. Claro, o sea, eso, por ejemplo, eso es extremadamente grave. Primero porque gran parte de esas de esto que ahora que se destapa, ¿cierto? Uh-huh. Son temas que fueron advertidos en algún momento, ¿cierto? En las discusiones de presupuesto, oye, pero acá no calzan los números. Bueno, cuando uno habla de que no calzan los números, esta es la realidad, ¿cierto? Son leyes permanentes, tienen que tener un financiamiento permanente, y lo que se discute al final son cosas que se pueden ir cortando, pero se pueden ir contando no de leyes permanentes, sino que de medidas y programas que son transitorios. Pero leyes permanentes no. Entonces, ¿dónde está esa plata? ¿A dónde se fue esa plata que estaba destinada precisamente para esos temas permanentes? Y para quienes nos están escuchando, esta cuestión es súper simple. Alguien engañó a alguien, ¿ya? Y en este caso, al gobierno anterior, si presenta un presupuesto al Congreso y el Congreso se lo aprueba, es en la medida en que esos recursos están, y el que está encargado de la caja fiscal al final del día es el presidente de la República. Y por lo tanto, esa rendición de cuentas, aun cuando ya se haya ido el presidente y se hayan ido sus ministros, bueno, esas decisiones respecto al presupuesto actual la tomó el gobierno pasado, y es importante que las personas sepan eso, porque obviamente que las expectativas están muy altas, pero también es importante que tengamos claro el nivel de desorden en el cual se entregó el gobierno y se está entregando el país. Oye, no es por ser mal pensada, pero cuando se fue Marcel, esto lo hablamos algo la semana pasada aquí mismo en el radar, uno decía, habían conjeturas, si era un cargo internacional, de todo, pero al final se fue como para no asumir la responsabilidad por la embarrada que iba a quedar cuando se transparentara todo. Se habrá ido para evitar una acusación constitucional, porque obviamente que cuando se fue era muy raro empezar algo, pero si hoy día hubiera sido él el ministro de este déficit fiscal, de este desorden, no sé, son 3 meses, 6 meses... Claro, que tienen como para poder hacerse después de que deja el cargo, entonces ya no hay nada que hacer. Sí. Porque claro, tú estás poniendo aquí la responsabilidad que hay, pero no puede ser que nadie quede responsable. Primero por ese desorden fiscal, y lo otro que es imposible no recordar, el escándalo de las platas de la fundación. O sea, se perdieron miles de millones de pesos públicos. ¿Recuerdas cuando el ministro Monte dijo, vamos a recuperar la plata? Cri-cri. Ahí ¿dónde está la plata? Y Carlos Monte terminó sus 4 años como ministro sin que le entraran... nada, que no pasara nada. No, completamente blindado políticamente. Lo de Marcel está súper claro. El presupuesto que hoy día se está ejecutando es el presupuesto de Mario Marcel, ¿ya? Nicolás Grau lo que le tocó hacer es básicamente presentarlo, pero el responsable de esto, el autor intelectual, digamos, y quien terminó escribiendo esta ley de presupuesto y trazando la ley de presupuesto que hoy día se está ejecutando, porque este es el presupuesto que administra y que ejecuta el gobierno de José Antonio Kast, pero que fue tramitado en el gobierno de Gabriel Boric, es Mario Marcel. Así
Así que a mí no me cabe ninguna duda de que él tenía bastante claro cuáles iban a ser el desarrollo de los hechos. Y claro, pues salió en algún momento en que políticamente se vio como una salida media desapercibida, pero que sin duda tenía que ver con esto. Este es su presupuesto. Este es el presupuesto de Mario Marcel. ¿Qué decepción fueron los ministros de la Concertación que supuestamente eran los que llegaban a poner orden frente a estos los adultos responsables? Frente Amplio, los adultos responsables. O sea, si uno piensa en Marcel, piensa en Carolina Toá, piensa en Carlos Montes. No, efectivamente, pues ahí te das cuenta que en la práctica también lo que es la renuncia, ¿cierto?, del socialismo democrático por poder, ¿cierto? Y uno también lo ve en parte también con Luis Cordero, que asume como ministro de Seguridad, pero ¿cuáles son las medidas que en el fondo tomó Luis Cordero en esa lógica? ¿Cuál es finalmente es el legado de? El otro día veíamos, por ejemplo, a Carolina Toá en la inauguración de la Plaza Baquedano. Oye, y todo el mundo decía, bueno, qué buena señal. Mucha gente decía, qué buena señal que esté Carolina Toá. Oiga, pero perdón, hagamos una historia reciente. Esto no son hechos de la antigüedad o que han pasado décadas. Carolina Toá, como ministra del Interior y a cargo de la seguridad, dijo que le daba miedo que volviera Baquedano a la Plaza Baquedano. O sea, que prefería quizás una imagen que no dividiera. Que no dividiera, claro. Entonces, en algún minuto ese monumento para ella era un factor de división. Entonces, también, pucha, está bien, o sea, qué bueno, ¿cierto?, de que en ese caso que pueda estar quizás arrepentida de esas decisiones, pero la realidad es que esas fueron decisiones que se tomaron hace un par de años atrás nomás, y está bien que los chilenos tengamos mala memoria, pero no tan mala. No tan mala, no tan rápido. No tan rápido, no. Hoy estamos acá con la diputada Constanza Juve. Hay otra cosa que a mí me llama la atención. Este concepto del gobierno de emergencia, ¿no es cierto? Tú has recorrido Chile, te tocó para el rechazo, eres diputada por el Distrito 11, pero tienes un conocimiento de la realidad a nivel nacional. ¿No te molesta cuando hay gente que dice, no pueden abusar del concepto de emergencia? Chile no está en emergencia. ¿Estamos en emergencia o no estamos en emergencia? ¿Cuál es tu diagnóstico? Yo creo que la respuesta le dio la ciudadanía en la segunda vuelta de la segunda vuelta presidencial. O sea, la ciudadanía dijo fuerte y claro que estamos en una situación de emergencia y que se requiere un gobierno de emergencia, y esa es la razón por la que José Antonio Caz hoy día es presidente. Así que es como no querer escuchar, ¿cierto? O es el hecho de tratar de creer de que porque se dice algo de manera repetida, a nosotros nos pasó mucho, nos dicen que tenemos un trauma con la Convención Constitucional, que es cierto, ¿no? Tenemos un trauma, pero por algo, de tratar de creer de que porque se dice algo eso se convierte en realidad. Yo cuando escucho, por ejemplo, a Camila Vallejo que dice, bueno, nosotros logramos normalizar el país. Uh-huh. Y es como, perdón lo coloquial, pero amiga no. O sea, esto es como agradecerle al pirómano que generó el incendio y lo apagó. Oye, gracias por tanto, digamos. Entonces, esto es escuchar a la ciudadanía. Cuando ganó el rechazo para el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, bueno, ahí la ciudadanía dijo no a una cuestión refundacional. ¿Y cuál es la respuesta que dan ellos? Fuimos más rápido que el pueblo, tenemos que retroceder un paso para avanzar dos. Entonces esto es como no querer escuchar en el fondo también cuál es la voz del pueblo. Y la voz del pueblo actuó bastante, o fue bastante fuerte y bastante claro, dijo, estamos en una situación de emergencia y es por eso que se requiere un gobierno de emergencia. Yo creo que más que trauma de la convención, lo que nosotros tenemos, y creo que es súper valioso, es un aprendizaje fuerte de qué tan lejos quieren llegar. Porque hasta aquí no han dicho que hayan cambiado su objetivo y hayan cambiado sus metas. No pudieron ahí. Pero ¿quién dice que no lo vayan a intentar una y otra vez? O sea, cuando uno dice ahora, ya, pero el gobierno del presidente Boric, te dicen alguno, habrá sido malo, pero hizo menos daño que el de Bachelet. Sí, es cierto, pero porque no pudieron hacer más daño. Se lo impedimos. O sea, si ellos hubieran sacado adelante la constitución que querían. O sea, a mí me produjo, y esto lo quiero compartir, estamos conversando aquí con Constanza Juve, que estuvimos también ahí el día que juraron el 11 de marzo. Sé que era emocionante ver, primero, las banderas chilenas, segundo, la canción nacional, ¿ah? Tercero, que estaban jurando conforme a las normas de la Constitución. Con corbata también. Que defendimos. Entonces uno dice, claro, si se hubiera aprobado el texto de la Convención, primero, quizás los senadores acuérdate que se eliminaba el Senado, sí. No automático, pero iban camino a eliminarse. ¿Qué pasaba con nuestra bandera? ¿Qué pasaba con nuestro himno? Que lo cantamos todos con tanto orgullo ahí en el cambio de mando. La Constitución ya sería otra. O sea, no hizo más daño porque no pudieron nomás, ¿o no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, lo comentábamos, de hecho,
esto quizás también un poco del off, ¿cierto? De lo que fue el 11 de marzo, y es verdad, lo que dices tú, el trauma que se puede llevar también, obviamente, a un aprendizaje de esto, sobre todo también porque hay cosas que no te sorprenden, ¿cierto? A mí de repente cuando me dicen, te sorprende que en el fondo no se haya hecho mea culpa respecto de errores que se cometieron durante el gobierno, como por ejemplo el tema de los indultos. No, obvio que no me sorprende. O sea, ese quizás parte del aprendizaje. Pero lo que comentábamos con Eduardo Cretón y con Ricardo Neumann, que fuimos constituyentes en el primer proceso, es qué lindo lo que vivimos el 11 de marzo en el Salón de Honor, en términos de entonar el himno nacional de la manera en que se entonó, ¿cierto? De la fuerza con la que finalmente se termina cantando nuestra canción nacional. Qué distinto, porque nosotros vivimos, al final hemos vivido, bueno, a ti te tocó mucho más, porque fuiste ministra, fuiste diputada también, 2 periodos, entonces a ti te ha tocado esto, y te tocó obviamente lo de la convención. A nosotros 3 nos tocó lo de la convención, que no fue un juramento, fue como lo que se pudo sacar gracias un poco a Carmen Gloria Valladares, que sostuvo como de alguna forma la República en esa ceremonia. Pero qué distinto fue. O sea, para nosotros que hemos vivido esos 2 juramentos o 2 momentos de proclamación, fue una diferencia abismal y fue muy emocionante por lo mismo. ¿Y te acuerdas? O sea, la gente se lo olvida. Cuando nosotros pusimos al llegar la decisión de poner banderas chilenas, porque obviamente que la bandera chilena, no, pues ahí estaban las banderas de los pueblos indígenas, banderas pero la bandera chilena la pusimos y nos criticaron porque era un acto agresivo poner la bandera chilena, porque dividía la bandera chilena. Y esto pasó hace muy poco. Entonces, no sé, yo siempre he creído que la izquierda no abandona sus objetivos. Esta vez no pudieron, pero no los han cambiado. Entonces ahí quiero entrar un poco al rol tuyo en el Congreso. Vimos también con mucha alegría el 11 de marzo, el miércoles, la elección de Jorge Alessandri como presidente de la Cámara. ¿Cómo se gestaron esos últimos minutos antes de esta votación? Porque estuvimos a minutos de que el traspaso de banda fuera con Paulina Núñez y con Pamela Giles en vez de... Porque hubiera sido una foto distinta. Yo también creo, y no habría sido tan bonito quizá el día. Mira, primero también quizá una anécdota, pero nuevamente estábamos muy felices, porque a mí me ha tocado votar muchas veces, nos tocó en ese año votar muchas veces, nunca había ganado una votación, entonces el hecho de haber votado y haber ganado fue como emocionante. Emocionante, una experiencia nueva. Una experiencia nueva. Pero que sea la primera de muchas, esperamos. Esperamos, pero por lo menos ya que haya sido ya la primera fue muy emocionante. Y muy emocionante también que haya sido Jorge Alessandri, porque yo creo que es un diputado súper serio, muy mateo, con un profundo amor a Chile, lo dijo también en su discurso de Asunción, y claro, pues esta fue una negociación. A mí no me tocó participar o verlo tan de cerca, porque esto venía un poco de lo que quedaba, ¿cierto?, de los diputados, que algunos salientes, otros que fueron reelectos, pero fue una negociación hasta último momento. Entonces había un cierto grado de incertidumbre, teníamos harta fe de que fuera a resultar, pero había un grado de incertidumbre más o menos importante, así que también la alegría fue mayor. Oye, diputada Constanza Juve, sí, Jorge Alessandri creo que ha sido uno de los mejores diputados que hemos tenido, así que en eso era una alegría. ¿Por qué no le explica un poco a toda la gente que nos está escuchando cuál es la importancia del presidente de la Cámara de Diputados? Porque algunos creen que es casi como una cosa media honorífica. ¿En qué puede importar para un gobierno como el del presidente Kast tener la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia del Senado esta vez? No, o sea, esto yo creo que es el mejor de los escenarios para un gobierno oficialista. O sea, para un gobierno que tiene un Congreso oficialista o cámaras que en el fondo están representadas por el oficialismo, porque los presidentes de las corporaciones, de la Cámara y del Senado, deciden las tablas, es decir, finalmente deciden cuáles son los proyectos que se ponen en prioridad. Es verdad que los gobiernos mandan algunos proyectos con urgencia, o sea que hay algunos proyectos que se tienen que priorizar por sobre otros. Por ejemplo, si una potencial reforma tributaria que busque bajar impuestos, estoy dando un ejemplo muy específico, se le pone urgencia, bueno, debiera tener prioridad en las tablas, pero no siempre los presidentes respetan eso, ¿ya? Los presidentes de la Cámara de Diputados o el presidente del Senado, no siempre se respeta eso. Entonces, es importante en el fondo el presidente de la Cámara, porque define cuáles son las tablas y por lo tanto qué se vota primero y qué se deja quizás para más adelante, y por eso en ese escenario es muy importante. Y lo segundo, también determina mucho lo que son los proyectos, esto ya quizás desde el punto de
vista de los parlamentarios, determinan, por ejemplo, si es que un proyecto es inconstitucional, o sea, vulnera la Constitución, como por ejemplo proyectos de ley que a veces los parlamentarios presentan sabiendo que es inconstitucional porque implica un aumento de gasto, por ejemplo, o que tiene que ver con facultades que son propias del Ejecutivo, que no lo pueden hacer. Bueno, esa determinación también la hace el presidente, por eso es bien importante que sea serio, en el fondo, el presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, es bien relevante en una lógica también de gobierno de emergencia, de un gobierno que viene partiendo, y como decías tú, un gobierno que, esa es nuestra estructura y es un poco nuestras reglas, pero son solo 4 años. Entonces, lo que se puede hacer en el primer año, que no haya elecciones, además, es súper, súper relevante. Se pueden sacar varias cosas adelante rápido. Oye, eso es bien importante. Y uno ya ve que la oposición va a ser brutal. Bueno, yo aquí nunca se me va a olvidar. Nosotros éramos diputados, a mí me tocó ser diputada siempre de oposición, los 2 periodos, ya sea con Ricardo Lagos o con Bachelet, y después cuando la primera vez que gana el presidente Piñera, hubo parlamentarios socialistas, tengo los nombres, pero no los voy a decir, en que nos dijeron ahí, ahora van a aprender cómo se hace oposición. Como diciendo, ustedes son unos niños para hacer oposición, ahora van a aprender. Bueno, y por Dios que fueron una oposición desleal, ¿no es cierto? Sobre todo en el segundo gobierno de la izquierda fue una oposición tremendamente desleal. Uno veía ya al diputado Manucheri ayer, ¿no es cierto?, yendo a Contraloría por cosas. ¿Cómo va a ser esa cuestión? ¿Cómo viste tú el ambiente el 11 de marzo con tanto jugo ya en esas primeras sesiones? No sé, ¿hubo sesión el jueves o no? No hubo sesión. Aunque bueno, ahora cambió un poco y las sesiones, en vez de tener sesión los jueves, hay lunes, martes y miércoles. Perfecto. Entonces la sesión de jueves en el fondo se traspasa al lunes, y al parecer este lunes no va a haber tabla. Está también el tema de la configuración de las comisiones que ya debieran empezar a funcionar. Para quienes nos están escuchando también, las comisiones, ahí se hace como el trabajo legislativo propiamente tal. O sea, por ejemplo, un proyecto que entra en materia de educación, bueno, entra a la Comisión de Educación y de ahí se vota, ¿cierto?, en la sala. Pasa el trabajo legislativo por las comisiones y por eso es importante su composición. A mí no me cae ninguna duda. Estas son las cosas que como que donde uno cree que el buenismo no opera. Yo creo que esta va a ser una oposición implacable y van a hacer oposición muy dura respecto de las votaciones y también de cosas ridículas. Yo lo digo derechamente, ridículas como la del diputado Manucheri. Quizás para quienes nos están escuchando, yo entiendo que el diputado Manucheri es abogado. Bueno, si uno lee la Constitución te dice que el rol específico o atribución exclusiva de la Cámara es fiscalizar los actos del gobierno. Yo no sabía que la primera dama entregando almuerzos en el Casino de la Moneda podía ser un acto del gobierno. No, es una interpretación nueva, ¿no? Y además gravísimo. Estamos poniendo en riesgo las instituciones de la República. Estamos convirtiendo la moneda en un fondo porque resulta que la primera dama está sirviendo almuerzo en el casino. Yo no sabía que eso era un acto del gobierno. Quizás el diputado Manucheri tiene una tesis distinta, pero eso ya me parece que ya llega a ser burdo, por no ocupar otro adjetivo calificativo, pero sí, no me cae ninguna duda que va a ser una oposición muy dura. Pero te digo una cosa, Marcela, yo creo que aquí también hay una oportunidad porque la ciudadanía igual está bien expectante de lo que se va a hacer y esperando también resultados y cambios. Entonces, acá los ejes son súper claros: economía, seguridad. O seguridad y economía en orden de importancia. Entonces, si el gobierno va a presentar proyectos que en la práctica busquen empoderar a carabineros, por ejemplo, proteger a carabineros, que busquen también ser más estrictos, que ya lo están haciendo con los decretos, pero en términos de proyectos de ley, que busquen ser más estrictos respecto al tema de la migración, proyectos que busquen, por ejemplo, disminuir impuestos, ¿cómo va a votar la oposición? Por temas ideológicos van a votar en contra de eso. Esa es finalmente la explicación que le van a tener que dar, no al oficialismo ni al gobierno, es la explicación que le van a tener que dar a la ciudadanía y van a mostrar finalmente la verdadera cara, porque hoy día yo he visto un blanqueamiento respecto al gobierno de Gabriel Boric en términos de que este gobierno ha avanzado mucho en seguridad, y avanzó muchas cosas que no están así, mueven la verdad, digamos, la manipulan de una forma en que se acomode. Bueno, pero si estaban tan felices moviendo temas y moviendo proyectos de seguridad, bueno, veamos cómo votan ahora. Es que esa es la clave, porque te acuerdas que cuando estaban gobernando y les pasaban atentados a carabineros y tenían que defender a carabineros supuestamente, la gente decía, la izquierda aprendió, ahora que está en el gobierno aprendió. Maduraron, ¿no? Y uno que es más vieja dice, habrán aprendido, la prueba de fuego para ver si aprendieron es ahora, cuando estén en la oposición. ¿Van a seguir defendiendo a carabineros o van a volver con las consignas de los pacos asesinos y ese mismo odio y violencia que tenían? Entonces, ahora es el minuto de la verdad para ver si el Partido Comunista aprendió algo estando en el gobierno, si el grupo de Boric y sus amigos aprendieron algo o si van a volver a ser los mismos de siempre. Efectivamente, porque en el hoy día oficialismo, quienes estábamos en oposición, bueno,
ellos fueron los diputados de oposición en ese momento, de derecha, para ser súper clara, los que votaron a favor de los proyectos de seguridad. Y fue precisamente el Partido Comunista y el Frente Amplio los que votaban en contra de los proyectos de su propio gobierno. Usurpación ilegal y una serie, las famosas tomas pacíficas y no pacíficas, la ley Nain Retamal, las RUF, ¿cierto? Que también todavía siguen ahí en el Congreso. Entonces, ahora vamos a ver, porque la derecha votaba a favor de los proyectos del gobierno, que era distinto su color político, pero porque eran proyectos buenos para Chile. Vamos a ver ahora si esa misma lógica de oposición se ve, o una oposición leal con lo que la gente necesita finalmente, si van a cumplir ese rol o no. Yo la verdad es que no estoy cautelosamente optimista ni optimista en eso. Y eso que eres mucho más joven que yo, pero sacás. El aprendizaje que hemos tenido durante este tiempo. No tengo mucha expectativa respecto de eso. Esperaría que no fuera así, pero ahí al final la rendición de cuentas va a tener que ser respecto a las personas, respecto a la ciudadanía, no respecto a nosotros. Oye, diputada Constanza Juve, hay dos frases que son distintas y quiero ver. El presidente Boric y su gente, su equipo, dicen: entregamos un país mejor que el que recibimos. Y por otro lado, escuchábamos al presidente Kast el 11 de marzo en el balcón diciendo: vamos a recuperar Chile. Hay que recuperarlo, lo entregaron bien, mejor que qué, mejor que lo mismo que ellos destruyeron. ¿Qué onda esa frase? Esta lógica de logramos normalizar, ¿cierto? Logramos normalizar una cuestión que ellos mismos, lo que habíamos conversado, el pirómano que genera el incendio después lo trata de apagar. Y claro, y el punto es comparado con qué, porque entregamos un país mejor que qué, el país mejor que cuando lo entregó el presidente Piñera, dudoso respecto de varios índices. O sea, en términos económicos, probablemente ha sido el peor gobierno junto con el de Michelle Bachelet, versión 2 en términos de crecimiento económico. Este es un país donde se dice, logramos normalizar, por ejemplo, el tema de los homicidios porque se mantuvieron, no es porque hayan bajado, o que aportamos en la lista de espera. Hoy seguimos teniendo una lista de espera gigante. Entregamos un país mejor, por ejemplo, respecto a la inflación, que se logró bajar de un 14% a un 3%. Claro, pero no es mérito del gobierno, eso es mérito del Banco Central, y fue producto precisamente de políticas populistas como fueron los retiros del 10% impulsados por quienes estaban en el eje del gobierno. Entonces, yo en esto creo que nuevamente la ciudadanía dio la respuesta. Estamos en una situación muy compleja en términos de seguridad, y en términos económicos, en temas de empleo se dice que claro que estamos mucho mejor, y el empleo informal, y el empleo de las mujeres y el empleo de los jóvenes, con las cargas adicionales que además se pudieron, no estamos mejor. Entonces, en eso yo creo que los números no mienten y uno puede tener distintas opiniones pero no distintos datos. Oye, tú algo dijiste, quiero volver sobre eso, cuando decía: ya, la agenda va a ser nuestro crecimiento y seguridad, y si la izquierda vota mal esos proyectos, la ciudadanía, van a pagar un costo ante la ciudadanía. Pero para que eso sea real, necesitamos una ciudadanía empoderada, organizada, evaluando. Y aquí te quiero llevar un poco a un tema que lo conversamos mucho cuando fue la convención. Si la gente se hubiera quedado simplemente en ojalá se rechace este texto que mira que va a hacerle tanto daño a Chile, probablemente no logramos dar vuelta a ese partido. O sea, ese partido se dio vuelta no solamente por los convencionales que estábamos haciendo la pega adentro, sino porque la gente en Chile se organizó contra un texto que reinventaba a Chile y no le gustaba al país que estaban armando. ¿No te pasa acá que toda la gente que dice, ay, que le vaya bien, o esa gente que estaba feliz el miércoles, ¿cuál crees tú que tiene que ser el rol de la gente apoyando? Porque a veces la gente cree que el sacar adelante un buen gobierno es solo responsabilidad de su gabinete, de presidente, y están afuera como mirando. Ojalá que les vaya bien, pero soy la primera en juzgar si se equivocan acá, o la primera en criticar si les va mal. ¿Qué necesita un gobierno de la ciudadanía y de la gente que, común y corriente, que a lo mejor nos está escuchando hoy día? No, de todas maneras, yo llevando quizás la misma experiencia que tuvimos en ese momento, yo escuché a mucha gente izquierda diciendo de que había mucha desinformación en ese tiempo. No, y acá se ganó el rechazo producto de las fake news y todo el tema. Yo, la verdad es de que recorrimos Chile, de verdad de punta a punta, lo que uno más escuchaba fue una de las votaciones más informadas. La gente, claro, no se leyó la cuestión completa, que era como, esto aquí se me va a caer el carnet, pero era como una guía de teléfono, ¿no? De larga. Pero tú sí, no eres de los tiempos de guía de teléfono. Pero todavía me acuerdo la guía de teléfono, ahí, ¿no? Ahí amarilla, ahí donde aparecían los teléfonos de las casas y todo. Pero era muy larga, pero sí las personas leían aquellas partes que les interesaban. La parte no, si yo leí la parte de vivienda y efectivamente no dice que es propia. Entonces ese es el minuto que uno dice, yo creo que tenemos posibilidades. O sea, cuando una señora en Puente Alto que se dedicaba a hacer vitrales junto con otra señora me dijeron que
me junté con ella y me dijeron que se sentaron en la casa a leer el texto en aquellas partes que les importaba, particularmente el tema de vivienda. Su hija era técnico jurídico, y le dijo, oiga, ¿sabe qué? No, leímos esta parte, me queda claro que esto no, o sea, es así, que no dice propia. Y yo creo que ahí estuvo gran parte como de la ganancia que tuvimos también los convencionales de apoyo, ¿cierto?, de la ciudadanía en términos de lo que fue el rechazo. Y yo creo que eso mismo también debiera mantenerse hoy día. O sea, una ciudadanía vigilante, una ciudadanía involucrada también de las decisiones que se están tomando. Pero ahí yo sí creo que el gobierno tiene un rol muy importante, de bajar también toda esa información, porque lo conversábamos, esta semana lo hemos conversado bastante en algunos programas, que es, bueno, no basta solamente una buena gestión o el tomar buenas decisiones o buenos resultados, ¿cierto? Que los números pueden estar a la vista, de una baja, por ejemplo, de homicidios, que esperemos, de bajas de delito, de mejora en términos de la situación económica, pero si eso tú no lo bajas a las personas, bueno, nos puede pasar lo que le terminó pasando al presidente Piñera, probablemente también en sus dos gobiernos, que tenía una mejor gestión, pero eso no se veía reflejado ni en las encuestas ni tampoco en la percepción que tenía la ciudadanía respecto a su mejor bienestar, ¿ya? Y yo creo que eso es demasiado importante, y ahí es un rol, claro, que la ciudadanía es menos organizada, la opinión pública finalmente es como una fuerza política desorganizada, por eso las fuerzas políticas que sí son organizadas, y ahí los partidos políticos tenemos un rol, ahí los políticos tenemos un rol, el gobierno tiene un rol, es importante en el fondo bajar esa información también, de todo aquello que se está haciendo bien. Bueno, y hay un aprendizaje de nuevo, porque estamos conversando acá en el radar con la diputada Constanza Juve. Si el texto de la convención no se hubiera ido conociendo día a día, también hubiera sido mucho más difícil votar, o sea, que se hubiera rechazado. Acuérdate que no querían a la prensa adentro. ¿Por qué no querían a la prensa adentro? Querían trabajar en secreto, sacar con un texto de último minuto, la gente no se alcanza a informar. Entonces, lo que estás diciendo tú es tremendamente importante, o sea, que el gobierno lo que haga, aparte de hacer una muy buena gestión, informe bien, comunique, y que la gente esté sintiendo esos cambios. Pero, al mismo tiempo, ojalá que quienes apoyamos este cambio de mando también nos mantengamos como muy jugados para que al gobierno le vaya bien. Porque, ¿cómo interpretas tú que el gobierno de Boric no haya perdido nunca la base de apoyo más duro, la izquierda dura? Sí, ¿qué es lo que avanzó para la izquierda dura? O sea, sus banderas quedaron muertas el día que se rechazó el texto de la convención. La agenda feminista brilló por su ausencia. La agenda ambientalista, ¿qué hizo el gobierno de Boric en materia ambiental? Entonces uno dice, y con todo eso, la constitución no sé si la de Lagos, la de Pinochet, lo que sea, la constitución vigente, la confirmaron 2 veces durante el gobierno de Boric, o sea, no solamente una, 2, y no pierde su base de apoyo, la izquierda lo siguió apoyando. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay una actitud de la izquierda hacia él? ¿Por qué funcionan distinto que la derecha, que de repente el primer error, pulgar abajo y empiezan a criticar y tomando palco? No, en eso tienen la izquierda son especialistas en términos de lo que es la lealtad en materia del poder. Y yo creo que al final ahí Gabriel Boric fue bastante hábil en el sentido de hablar o tratar de hablar al público general, pero cada cierto rato hablarle a su barra brava, ¿cierto? Lo hizo al final, de hecho. Al final se transformó en llamó a reactivar la fecha. O sea, te das cuenta, o sea, partió como terminó como partió. Cuando gana, ¿qué es lo que dice? No a Dominga, ya, para la barra brava, ¿cierto? Bueno, al final del día, con bastantes resquicios, terminó finalmente no aprobando una cuestión que se saltó literalmente la sentencia del Tribunal Ambiental, pero terminó de la misma manera en que empezó, hablándole a la barra brava, hablándole un poco también a ese 26, 27%, ya 30% que fue permanentemente de apoyo al gobierno. Yo creo que eso tiene que ver con una lógica que tiene la izquierda de que, y esto se lo escuché a Osvaldo Andrade, o sea, y este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno, o sea, es un poco la misma lógica. Puedo estar muy en contra de cosas que hace, pero en el fondo termina siendo mi gobierno. Entonces, más allá de algunas críticas que son más bien laterales, medio accesorias, al final del día igual se terminan cuadrando. Y yo diría que, por ejemplo, una muestra de eso es lo ocurrido con la mesa de la Cámara de Diputados. O sea, Pamela Giles, ella en sí misma, digamos, no solamente su bancada, extremadamente crítica, casi burlándose en el fondo de los personajes del Frente Amplio, bueno, y terminaron votando por ella igual, como presidente de la Cámara. Les da lo mismo, con tal de que la derecha no gane, se unen rapidito. Así es. Y hay una cosa, porque Kast logra armar para su gobierno un arco muy amplio políticamente. Y ahí creo que ha habido muy buenos gestos de todos lados.
tanto de presidente Kast presidente Kast y del Partido Republicano, y también de los partidos de Chile Vamos, que hoy día están todos como cooperando. Yo creo que también, aparte de la lealtad obvia que se ha generado, es entender que si al gobierno de Kast le va mal, no es otro de derecha el que lo reemplace. O sea, ahí podemos caer en manos de un populista o de la izquierda de nuevo. O sea, Boric ya anunció poco menos que la candidatura de él, anunció la de él, la de Bodanovich, la de todos los que se le ocurrieron. Entonces, hoy día se está trabajando muy unido, y creo que eso ha sido una muy buena señal para toda la gente, que la gran mayoría no está en los partidos políticos. Sin duda, y yo creo que además es la clave del éxito, porque tener una derecha, un bloque, para hacerlo más amplio, un bloque oficialista amplio es lo que al menos es la base para que el gobierno le vaya bien. O sea, y de hecho uno, está bien, ¿no? Probablemente no va a pasar lo que le ocurrió al presidente Piñera en su segundo gobierno, pero ahí hay que ver nomás cómo terminó actuando el bloque oficialista, y ese bloque oficialista terminó reducido a su mínima expresión, con un porcentaje de apoyo que llegaba que al 6-5% en algún momento. Entonces, y eso se generó precisamente para debilitar tu base, no solamente tu base amplia, sino que también incluso tu base dura. Entonces, es evidente que uno se tiene que poner a disposición, obviamente que manteniendo la autonomía, que significa, por ejemplo, estar en el Congreso, y que si hay proyectos malos o proyectos que no sean tan buenos, bueno, no se tendrá que conversar precisamente para evitar que haya algún rechazo, etcétera, pero al menos la primera aproximación tiene que ser tratar de tener un bloque unido para que el gobierno le vaya bien, precisamente por lo que dices tú, porque esta lógica pendular en el que estamos, en que ya llevamos mucho tiempo, creo que le hace mal a Chile. Creo que no te permite también poder cerrar ciertos procesos y pensar en una lógica más de Estado, y no tanto de gobiernos tan cortos como estos, que son gobiernos de 4 años, donde no se puede hacer mucho y donde la lógica electoral llega muy rápido. Oye, tú nombraste que como había partido con el no Dominga, y en que había terminado toda esta cuestión. Otra frase que ser presidente Boric no se le olvida. En uno de los debates amenazó, ¿no es cierto?, a Piñera, que lo iba a perseguir, estaba amenazado, y después terminó en el funeral celebrando que era un hombre de Estado. O sea, hemos tenido muchos cambios ahí. Y hace algunos días se hizo esta cátedra presidente Piñera, y en el discurso el presidente Kast dijo una frase que a muchos les llamó la atención. Sí, dijo, si hubiera estado Piñera, probablemente yo no estaría acá. Todos veíamos, cuando el presidente Piñera tiene el accidente, se había ya empezado a valorar muchísimo lo que había sido su gobierno. Y rondaba en el ambiente que él podía apostar quizás por un tercer mandato. ¿Lo interpretaste así, la frase de José Antonio Kast? Sí, fíjate, lo interpreté así. Además de que, claro, justo estaba en ese momento el presidente Piñera organizando su equipo, a sus ex equipos de gobierno, para colaborar con los incendios, ¿te acuerdas? De la quinta región. O sea, de eso estaba preocupado por esos días. Entonces, y se había puesto a disposición del presidente Boric precisamente para ayudarlo con todo el know-how que eso significaba, con un plan y una serie de otras cosas que también mostraban que quizá un poco lo que era él, que estaba pensando en Chile, que estaba también poniendo equipo a disposición de un gobierno que no es un gobierno de su color político, lejos de eso, y yo creo que por eso también estaba en el ambiente esto de quizás el líder de alguna manera del sector de derecha o de centro derecha. Entonces, a mí me da la impresión, o sea, no sé cómo interpretarlo de otra forma lo que dijo él. Me llamó la atención a mí también la frase, una frase muy honesta, asumió, pero muy honesta, sí. O sea, como diciendo que si hubiera estado vivo el presidente Piñera, quizás las cosas hubieran sido distintas. Sí. Estamos con Constanza Juve, la diputada recién asumida por el Distrito 11, en el radar. Y te quiero terminar preguntando un poco, Connie, de tus lo que tú quieres hacer como diputada. ¿En qué comisiones vas a estar? ¿Cuáles como tus prioridades a las que te quieres dedicar? Si tienes alguna ley que tú quieras especialmente sacar adelante. Siempre es muy difícil sacar adelante leyes para los parlamentarios, pero ¿cómo estás viendo tu trabajo? Porque te has preparado muchísimo para ser una gran diputada. Así que. Bueno, algo de experiencia hay ahí como asesora, claro, es distinta después ya la pega en primera línea propiamente tal, pero a ver, yo creo que hay algunas cosas que quizá por no ser urgentes se pierde que son también importantes, y hay temas que quizá entre comillas son más fome, medio lejanos a lo que significa el tema ciudadano, pero que son muy importantes para que los temas ciudadanos se puedan tramitar. Y ahí yo creo que el sistema político, la reforma del sistema político, yo lo veo como algo urgente. Normalmente no se ve como algo urgente. ¿Qué parte del sistema político? Para que la gente entienda, ¿cuál crees tú que es
¿Es corregir el desastre que se armó con el sistema electoral? ¿Qué parte del sistema político crees tú que es la más importante? Yo creo que lo más importante es terminar con esta combinación fatal de factores en que el sistema electoral combinado en el fondo con elección conjunta del presidente con parlamento, ¿cierto? O sea, hoy día los parlamentarios se eligen al mismo tiempo que se elige el presidente. Y como tenemos un sistema electoral que no privilegia grandes coaliciones, sino que privilegia puros grupos chicos, entonces la probabilidad que cualquier gobierno tenga mayoría es prácticamente imposible. Entonces le es muy difícil poder gobernar y le es muy difícil poder sacar proyectos de ley adelante. Ningún gobierno ha tenido esa mayoría desde que se cambió este sistema electoral, que a mi juicio es un completo y total desastre. Cuando te hablan, por ejemplo, de los parlamentarios del 1%, bueno, el parlamentario del 1% queda arrastrado y todo, bueno, es precisamente por esto, ¿cierto? Que tengas distritos que elijan 8 diputados. ¿Cuál es la cercanía también que tiene una persona con 8 diputados? Ninguna, o sea, nombremos 8 diputados de, por ejemplo, el Distrito 8. Ni yo que estoy, o nosotras que estamos dentro de todo metidas dentro del mundo político, podrían nombrar los 8 diputados. Yo creo que es importante volver a una lógica más de coaliciones, más de mayoría, no volver quizá a una lógica del sistema binominal donde se elegían 2 por distrito, pero sí una lógica más mayoritaria que te permita poder también llegar a ciertos consensos y también que te permita mejorar la calidad de la política, ¿eh? Porque también cuando uno ve de repente estos como grupos chicos que arman muchos shows o estas como pymes de partidos políticos, como Exacto. que se van formando partidos políticos como casi como partidos callampa en el fondo, no por cómo valen, sino que como después se generan, ayudar, o sea, no consiguen los votos, van a disolverle, no, pero hagámosle una ley para que los podamos unir. Entonces, al final yo creo que ahí está la clave porque el sistema político finalmente es el engranaje que te permite que todo lo demás funcione o no funcione. Entonces yo creo que ahí hay que meterle mano. Pero ¿qué capacidad hay, de verdad, de que parlamentarios que serían afectados, porque al final son ustedes, muchos de los que están ahí, que serían afectados por una reforma, vayan a aprobar una reforma así? Es como que uno dice, qué pena que eso no se logró a través de los procesos constitutivos, porque era algo externo al Congreso. Es muy difícil que un parlamentario vote algo que lo perjudique, ¿o no? ¿Cómo se logra esa cuestión? Yo creo que bueno, que ahí es importante ojalá hacerlo luego, o sea, que sea precisamente mientras más lejos de lo electoral, mejor. Obviamente que el Senado ahí tiene una mayor, o hay una expectativa mayor, porque la mitad de los senadores ahora fueron electos por 8 años, entonces pueden pensar en el fondo en una cuestión más bien de largo plazo. Y yo esperaría que acá, viendo todo lo que ha pasado, pues ya tenemos en el fondo una experiencia de 10 años más o menos en esto, que veamos que en el fondo los resultados están a la vista de que no han sido los correctos y que las promesas también que se hacían de mejor calidad de la política y todo no se han cumplido. Y esperaría también que el gobierno ojalá también lo impulse con harta fuerza. Al menos todo lo que pueda ser en la línea de tener una lógica más mayoritaria ya es algo positivo. Algo se avanzó en el gobierno pasado, pero muy poco. Al final no se terminó cerrando nada. Yo creo que es importante poder avanzar en esa línea. Y lo otro, que esto sí es más ciudadano y que también lo promovimos mucho en la convención número 1, no nos fue bien, pero como no nos fue bien en nada, digamos. Si no ganamos, o sea, perdimos todas las votaciones. Menos la última, que era la importante. Menos la última, que era la importante, donde votamos también, pero votamos en el plebiscito. Es lo que significa también el empoderamiento del ciudadano frente al Estado. Uy, que tratamos eso, el estatuto de derecho de las personas frente Explícalo al Estado. un poco, diputada Juve, porque yo creo que esto sí que era como una cosa muy querida. Y me acuerdo que era fantástico, nos decían que no era tarea de la Constitución, ¿te acuerdas? O sea, no, es que eso no tendría que estar en la Constitución. Sí, pero ¿por qué no? Observar los cielos oscuros sí lo era, pero esto no. Pero empoderar al ciudadano frente al Estado no. ¿Por qué no explica un poco de qué se trata eso? Porque yo creo que es muy útil. Nosotros propusimos en la Convención Constitucional un estatuto de derechos de las personas frente al Estado. O sea, hoy día a nivel legal existe esto de que las personas puedan, por ejemplo, pedir por transparencia, que sean atendidos oportunamente, que no les pidan 2 veces, por ejemplo, el mismo papel, esta lógica de unidad del Estado. Porque una persona va a un consultorio, entonces para pedir un papel, después va de nuevo a otro servicio para pedir otro, cuando el Estado debería estar como unificado respecto a los distintos trámites. Y esto también parte un poco de un principio que es más general, que es el Estado al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. Entonces, en esa lógica, las personas debieran poder ejercer sus derechos frente al Estado, que sean atendidos de manera oportuna, que no les pidan 2 veces el mismo papel, que el Estado entienda en el fondo como sistema que debiera tener una base unificada de información también de la ciudadanía y que también frente a una pregunta tenga que existir una respuesta y esa respuesta también sea oportuna, y si es que no
genere una respuesta que esto sea al menos positivo para, o de afirmativo en el fondo para el ciudadano. Yo creo que eso sí que la gente lo entiende, y hay algo también con la continuidad de los servicios del Estado. Bueno, o sea, te paran el registro civil, te paran lo que sea, y la persona queda completamente, o sea, te paran la educación pública, y las personas quedan completamente desprotegidas. Así es. Ahí también habría alguna medida. De todas maneras, eso hoy día está en la Constitución, pero no se exige. Claro, porque al final te dicen que, claro, los servicios públicos no se pueden ir a huelga, pero entonces tú usas el concepto de paro, que es como un concepto de hecho, pero al final es como, pero lo mismo. O sea, en el fondo, el concepto al final del día de paro también es una cuestión que atenta contra el servicio del Estado que le tiene que brindar a las personas. Así que yo también creo que esos son temas que los incorporamos en su momento en ese estatuto, y yo creo que también sería un bonito eje para desarrollar durante estos 4 años. Bueno, diputada Constanza Juve, te vamos a tener en el radar, porque yo creo que va a hacer una gran labor. Así que primero felicitarte de nuevo por este juramento del 11 de marzo, y creo que vas a ser una tremenda diputada, y ojalá también que ustedes hagan que siga haciendo la pega también de formar jóvenes para el servicio público. Aquí esto se trata que siempre haya relevo de jóvenes que se enamoren del servicio público como tú, y que estén dispuestos a dejar carreras muy exitosas como abogada para involucrarse en esto. Así que felicitaciones y muchas gracias por conversar hoy día. Muchas gracias, Marcela, feliz de estar en el radar, y también se nos pasó volando como siempre la conversación, así que estuvo muy muy entretenido. Gracias, Connie. No se separen, vamos a una pequeña pausa y al regreso nuestro ABC Ciudadano. El ABC Ciudadano, el espacio donde conversamos sobre los conceptos claves de una democracia liberal. Cada domingo iremos analizando distintos conceptos que nos ayuden a entender y a defender nuestra democracia. Hoy, a raíz de las imágenes que muchos vieron del presidente Kast firmando documentos justo antes de salir al balcón a pronunciar su primer discurso, quiero que conversemos un poco sobre los decretos, instrucciones y proyectos de ley. Porque ¿qué estaba firmando el presidente Kast en ese momento? Estaba firmando decretos e instrucciones, que son completamente distintos a las leyes. ¿Dónde está la diferencia? Las leyes son normas de rango superior, aprobadas por el Poder Legislativo, es decir, por el Congreso Nacional, en conjunto con el Presidente de la República. Pero los decretos son normas de un rango inferior, tienen que ajustarse a la ley y son dictadas por el Poder Ejecutivo, es decir, por el Presidente y sus ministros en ejercicio de lo que se llama la potestad reglamentaria. El 11 de marzo, recién pasado, hace algunos días, el presidente Kast firmó algunos decretos en materia de inmigración y reconstrucción y también instrucciones, que son distintas a los decretos. Firmó instrucciones a todos los ministerios para realizar esta auditoría general del Estado, instrucción para destrabar proyectos de inversión eliminando trabas burocráticas. Las instrucciones, a diferencia de los decretos, son instrumentos internos que autoridades superiores imparten a sus órganos subordinados dentro de la administración del Estado. Ahora, es importante esta distinción entre decretos, instrucciones y leyes, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una polémica durante la campaña cuando al presidente Kast le preguntaban, bueno, pero si el Congreso no tiene apoyo en el Congreso, si no les va bien en la elección de los parlamentarios, ¿qué va a hacer? Y el presidente Kast explicó que muchas medidas se podían ejecutar vía decretos sin pasar por el Congreso. Y ahí hubo mucha gente de la izquierda que con bastante ignorancia y en realidad mala fe salieron a criticar y a decir que José Antonio Kast, cuando fuera presidente, iba a querer saltarse el Congreso. Error. La potestad reglamentaria, la que permite dictar decretos, está regulada en la Constitución. Y además en Chile tiene una característica muy especial. Nuestra Constitución establece algo que se llama el dominio máximo legal. En la Constitución hay un artículo específico que dice cuáles son las materias de ley. Y sobre todo lo demás, sobre todo lo que no está en ese listado, puede ejercer el presidente la potestad reglamentaria a través de decretos y otros instrumentos. Por tanto, lejos de estar saltándose la Constitución cuando un presidente busca soluciones a problemas a través de decretos, lo que está haciendo es cumplirla a cabalidad. Entonces es importante entender
que una cosa son los decretos, que son dictados por el presidente, los ministros, y otra, las leyes, que son las que tienen que pasar por el Congreso. Pero no todo es materia de ley. Hay un amplio margen a través de las cuales los gobiernos dictan decretos para cumplir de mejor manera las leyes, para implementar ciertas medidas administrativas que son fundamentales. Porque las ideas no se defienden solas. En el ABC Ciudadano de cada semana, cada domingo, estaremos conversando sobre conceptos claves de nuestra democracia liberal. Bueno, llegamos al final de este programa y me despido hasta el próximo domingo, que los dejo invitado, pero ya por anticipado, que seguramente estaremos conversando con un interesante invitado sobre lo que ocurra durante la semana para analizar en profundidad la contingencia. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.